justicia del Dios de salvación. Cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿quién subirá al monte santo? De inmediato respondemos, Jesús. No, hermanos, recordemos que Jesús fue hecho maldición por nosotros. Jesús subió al monte Calavera para que tú y yo subamos al monte santo. Para que tú y yo subamos al monte santo. Y esto es algo incomprensible, hermanos. Es algo que no podemos llegar a entender y a gozar y asimilar, porque nuestra mente finita no puede retener ni aún imaginar en un contexto real y potente que en realidad el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el amado de Dios, el eterno Hijo de Dios, tomó nuestro lugar y pagó nuestra condena, hermanos. Cristo se hizo maldición y Él lo hizo para salvarnos. Obviamente estudiamos que primeramente lo hizo por amor al Padre, por obediencia, pero también por amor a nosotros. Él cargó nuestra culpa y se hizo maldición en nuestro lugar. Miren, vayamos a estudiar, hermanos, Gálatas 3:10 y veamos qué nos enseña este texto de Gálatas, hermanos, con referencia a esta verdad. Quiero decirte que esta doctrina del Hijo se hizo maldición es aborrecida por muchos que hoy se dicen ser cristianos. No comprenden. ¿Cómo crees? No. El Hijo murió por nuestro pecado, pero no como maldición. Es imposible que el Hijo Santo de Dios se haya hecho maldición. La Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en el madero? Jesús. Maldito fue Jesús. ¿Maldito por quién? Por su Padre, hermanos. ¿Por culpa de quién? Culpa nuestra. Gálatas 3:10 nos enseña acerca de la posición pecaminosa y de la caída del hombre delante de Dios. Y mira qué dice el texto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces este texto, hermanos, nos está enseñando de la posición pecaminosa y la caída del hombre delante de Dios. Ninguno de nosotros podría cumplir en totalidad la ley. Nunca nadie ha existido un hombre que cumpla la ley en perfección. Es decir, si nosotros cumplimos solo una parte, estamos bajo maldición, porque es necesario que cumplamos toda la ley, hermanos. Estudiando, ¿recuerdan el joven rico? Aquel hombre presumido por sus amigos, que en cuanto a los mandamientos de relaciones interpersonales, los cumplía en totalidad. Pero cuando nos vamos a los mandamientos de el amor hacia Dios y la entrega total y el no tener ídolos ni nada más delante del Señor, estaba reprobado. Cumplía parte de la ley, pero no toda, hermanos. Esta frase, porque todos los que dependen de las obras de la ley, es una referencia, hermanos, a aquellos que están dependiendo de su propia virtud moral o su justicia personal o su obediencia a la ley. Esto para ser aceptados. Esto es la condición en la que tú y yo estábamos bajo la religión romana o aún bajo un cristianismo legalista, que obviamente no nos dábamos cuenta que era legalista porque el trato o la relación entre los hermanos era con un aparente amor, mucho amor y mucho gozo. Entonces no, para nosotros legalista era aquella doctrina rígida, un poco fría y dura en cuanto a la disciplina. Pero legalismo, hermanos, se resume en aquello o aquellos que están dependiendo de su propia virtud moral o de su justicia personal para obtener la salvación. Y creo que todos nosotros durante mucho tiempo tratábamos de obtener la salvación a través de nuestro propio mérito, nuestro buen comportamiento. De hecho, gran parte de la disciplina que dábamos a nuestros hijos era, obedece o te vas al infierno. Y es tremendo, hermanos, porque Dios ha tratado con los adultos en gracia. ¿Y cómo es posible que nosotros les prediquemos ley a los niños? Entonces, la realidad que esta verdad tan tremenda de que el Hijo llevó nuestro pecado y fue hecho maldición por nosotros, aún hoy en día es muy difícil de comprender. Y siempre va a querer aflorar de nosotros el legalista que llevamos dentro, pensando que si en realidad hoy cometemos pecado, podría ser que nuestra salvación no esté segura. Pero imagínate en el riesgo que nos encontramos, hermano. ¿Quién no peca de aquí? ¿Quién no peca de los cristianos? Entonces la salvación no sería completa, hermanos. Esta escritura está dando referencia a que todos los hombres nacidos de mujer son pecadores por el simple hecho que no obedecen la ley en totalidad.
Nadie, hermanos, podría obedecerla en totalidad, y que la mayoría de hombres viven dependiendo en su propia virtud moral o su justicia personal o su obediencia a la ley de Dios para tratar de ser aceptados por Dios. Y esto nos lleva a ser unos hipócritas, manifestando ante los demás que somos muy obedientes, pero detrás de la puerta de nuestra casa somos los más desobedientes. Entonces la noticia del Evangelio, hermanos, es precisamente buena porque dice que el Señor salva a pecadores que pecan continuamente. ¿Por qué? Porque Jesús cargó el pecado nuestro y la maldición que era para mí fue sobre Jesús. Y eso es increíble, hermanos. Las Escrituras declaran que todos los individuos están bajo maldición de la ley, porque la ley requiere una obediencia perfecta e intacta. La ley no requiere una obediencia parcial. La ley requiere una perfecta e intacta obediencia que ningún hombre ha logrado jamás. Por eso repudiamos el judaísmo, por ejemplo. Esos hombres que están bajo el yugo de la ley, pero que no la pueden cumplir toda, hermanos. Y ellos piensan que son agradables a Dios por sus ritos, pero la Escritura nos enseña que para agradar a Dios a través de la